Bonjour tout le monde, je vais attendre quelqu'un qui arrive, sinon je vais commencer la classe toute seule. Ok, je vais commencer la classe, je vais partager mon écran. Donnez-moi une minute. Ok, très bien. Donc, on va commencer. Ce que nous avons vu la classe dernière, ça va être quelques types de mesures de quantité. Donc, il y a quelques mots, par exemple, ici, que nous avons une façon d'exprimer la quantité, que ce n'est pas précis, mais nous avons une idée. La semana pasada, como les había dicho, chicas, vimos tipos de medidas, según lo que me acuerdo. Entonces, hay algunas palabras que, como tal, o sea, no expresan una cantidad exacta, pero nos dan una idea de más o menos un tipo de cantidad. Ajá. Ce que je viens de mettre, ça va être cette petite table, cette petite image avec laquelle on va nous aider. Esta tablita nos va a ayudar más o menos con este tema. Entonces, el primero, ajá, nous avons en gras les mots qu'on va utiliser. Tenemos aquí en negritas las palabras que vamos a utilizar. ¿Bueno? Par exemple. Ajá. Ce que nous avons ici, ça va être dans la phrase. Elle mange peu. Ça devient du verbe manger. Ajá. Esto viene del verbo manger, que es comer. Entonces, ella come et peu es poco. Incluso aquí está el símbolo negativo, o sea, para dar a entender que es poquito. Ajá. Entonces, ici, nous avons entre paréntesis un et deux. Ajá. Tenemos entre paréntesis las palabras un et deux. Pourquoi? Parce que
ça peut apparaître en fonction de ce que vous allez dire. Estos van a aparecer según en la función de que ustedes quieran decir. Como pueden aparecer, como pueden no aparecer. ¿Sí? Por ejemplo, ese qui dit une petite quantité es una cantidad pequeña. ¿Sí? Et nous aurons ici l'exemple que ça va être elle mange peu de macarons. ¿Sí? Por ejemplo, aquí aparece el de, ¿por qué? Porque después viene el sustantivo del que estamos hablando, que es macarrones, ¿sí? Entonces, es por eso que aparece este. Ok, par exemple, si quelqu'un vous demande de quelque chose de manger, si alguien les pregunta, o sea, que están comiendo algo de eso, entonces también ahí pueden utilizar el on pu. Ejemplo, tu veux un peu de sucre? ¿Quieres un poco de azúcar? Oui. Je veux un peu. Ajá. Entonces, aquí ya estaría apareciendo el que les había dicho, ¿sí? O sea, depende del contexto o de lo que ustedes quieran decir, es cuando aparecen estas palabras que están entre paréntesis. Como puede aparecer, como puede no aparecer, y es totalmente comprensible, ¿vale? Entonces, la primera palabra que nosotros tenemos es peu. La siguiente, c'est la palabra. Le mot assez. Ajá, elle mange assez. Assez es lo suficiente, lo necesario, o sea, con lo que tenemos, o sea, ni sobra ni falta, es lo que es. ¿Ouais? Ok. Elle mange assez. Oui, assez, et entre parenthèses, c'est deux. Ajá. Et c'est une quantité suffisante. Es una cantidad suficiente, ¿sí? O sea, con esa tenemos y no hay problema, ¿sí? Et par exemple, ici, la phrase qui dit elle mange assez de macarons. Igual, de la misma manera, este de, ça va apparaître en fonction de si nous allons mettre les substantifs de ce qu'on parle. Ajá. O sea, también va a aparecer ese de si ponemos ese sustantivo de lo que hablamos. Si no, ça va être bien. ¿Ouais? Ok. Nous avons beaucoup. Beaucoup en español es mucho, mucha, muchos, muchas. ¿Sale? Incluso, bueno, aquí están los dos símbolos que son dos de más. Ajá. Beaucoup de, ça va être la même chose. C'est en grande quantité. Ajá. Una cantidad ya más grande. ¿Ouais? Et l'exemple, c'est qu'il nous dit, elle mange beaucoup de macarons. Beaucoup. Et le dernier, ça va être avec trois symboles de quelque chose de positif. C'est elle mange trop. La P no suena. Y la R hay que pronunciarla con la garganta. Trop. Que se escuche fuerte. En vain, nous avons trop de, et ce qui dit la définition, ça va être en quantité excesiva. Una cantidad excesiva. Entonces, la phrase on va, c'est qui dit elle mange trop de macarons. ¿Sí? Entonces, aquí, aunque, por ejemplo, no tengamos como tal un pesaje, una medida o algo así, un parámetro que nos diga exactamente cuánto es, si a nosotros nos dicen, pues es que fue muy poco, pues tenemos en nuestra mente pues una cantidad mínima, o es que fue mucho,
bueno, pues es una cantidad más grande, pero si decimos fue demasiado, pues es todavía más grande. O sea, nace, o sea, es como lo suficiente, pues con esto la armo, ¿sí? O sea, no hay tal cual gramaje, ni pesaje, ni nada, pero nos hace entender que es más o menos algo que tenemos en nuestra imaginación, ¿sí? Ok. Donc, c'est ça par rapport à un type de quantité indéterminée, mais, comment je peux dire, bien pensée, como si c'est bien pensada como la idea, mais c'est comme ça. Ok, ce que je vais faire, ça va être d'effacer ou avoir, oui, et je vais aller à la suivante. Y me voy a la siguiente. Ici, ce que nous avons, ça va être un petit exercice avec lequel vous allez mettre les mots beaucoup, trop, assez, un peu, et aussi entre parenthèses si c'est nécessaire, selon l'exemple de chaque image. Oui? Ok, très bien. Donc, ce que nous va donner une idée, ça va être plutôt l'image. Donc, on doit voir qu'est-ce qui se passe. Aquí, la solución o la idea nos las va a dar la imagen como para encontrar la respuesta. Es por eso que tenemos que ver como de manera detenida qué es lo que está pasando. Oui, par exemple, dans la première, ce qui dit Jasmine a versé o dans mon verre. O sea, Jasmine virtió, ¿verdad? Agua en mi vaso. Si nos fijamos aquí, pues entonces estamos viendo que incluso se está como, que toda esa agua pues se está tirando. Entonces, si vous êtes d'accord avec moi, la réponse ça va être trop de apóstrofe. Sería demasiado. Y en este caso, como viene el sustantivo después, vamos a utilizar la palabra de, pero rappelez-vous qu'il y a une voyelle. Acuérdense que hay una vocal. Dos vocales no pueden estar juntas. Es por eso que le puse de apóstrofe. Entonces sería, Jasmine a versé trop d'eau dans mon verre. Ouais. Ok, très bien. Ça, c'est la première. Dans le deuxième exemple, ça va être tu as besoin de lait? Je vais au supermarché. Non, merci. J'en ai pour faire la crème brûlée. ¿Necesitas leche? Voy a ir al supermercado. No, gracias. De eso tengo para hacer la crema quemada, que es un postre de francés, que es tal cual es crema quemada. Entonces, pues si le está agradeciendo de que ya no necesita más, de que es lo necesario, entonces la respuesta sería assez. Et dans ce cas, il y va apparaître la preposición de. Y en este caso nada más sería la palabra hace si la preposición de. Porque enseguida de esta palabra no viene el sustantivo del que estamos hablando, que en este caso sería le, sino que viene, o sea, la palabra pour, que es el conector. Donc, c'est pour ça. Entonces, no, yo de eso ya tengo lo necesario para hacer la crème brûlée. Ok, très bien. Troisième exemple.
voyez? J'ai commandé une crêpe. Regarde, il y a chantilly dessus. Je suis déçu. ¿Ve? Traducción en español. Pedí una crepa. Mira, hay chantilly debajo. Estoy decepcionada. Entonces, aquí, ¿qué nos haría decepcionarnos del chantilly? Sí nos gusta. Entonces, c'est que je crois que ça va être le plus pertinent, vous savez. O sea que de eso que le gusta mucho, hay muy poquito debajo. ¿Ve? Entonces, sería, j'ai commandé une crêpe. Regarde, il y a que des chantilly dessous. Je suis déçu. Entonces, c'est comme ça. Et la dernière, si vous voyez la quantité, il y a gâteau pour 4 personnes. Ajá. Entonces, esto para 4 personas, pues, como que se ve, y si es como muchito. Entonces, c'est que nous allons mettre, ça va être beaucoup de. Donc, ça sera la réponse. Il y a beaucoup de gâteaux pour 4 personnes. Hay muchos pasteles para 4 personas. ¿Sí? Bueno, depende de cuánta hambre tengan, ¿verdad? Para mí sería lo necesario. Mais bon. Ok, très bien. Donc, j'espère que jusque-là, vous n'avez pas de toutes de questions. Espero que hasta ahorita no tengan dudas, no tengan preguntas. Entonces, solamente es como que sean conscientes o sepan cuándo utilizar una palabra y cuándo utilizar otra. Realmente es así como para medir cantidad. ¿Sí? Y también la utilización de la preposición de que viene después solamente si hay un sustantivo, sino, por ejemplo, como en este ejemplo de hacer, o sea, puede ser la palabra solita y no pasa nada. ¿Sí? Ok, très bien. Donc, je vais effacer ou à borrar et on va passer à la suivante. Vámonos a la siguiente. Oui. Ce qu'on va voir, ça va être le verbe faire et le verbe manger. Le premier, c'est un verbe irrégulier. Donc, c'est pour ça que la conjugaison du verbe avec chaque pronom, ça va changer. Donc, c'est un désavantage, vraiment. Et ce qui nous reste seulement, ça va être de l'apprendre. El verbo faire, que es hacer en español, pues es un verbo irregular, ¿verdad? Y la característica de los verbos irregulares es que va a cambiar con cada uno de los pronombres que utilicemos. Entonces, aquí no nos queda más que el simple hecho o, pues sí, no hay de otra más que aprendérselos, ¿sí? Pero, por ejemplo, este verbo es un verbo muy utilizado y muy versátil del francés. Lo utilizan para muchas cosas. Entonces, a veces de tanto que lo usan, la verdad es que pues, te lo terminas aprendiendo aunque no quieras. Ajá, entonces, c'est comme ça. Ajá. La pronunciación. La pronunciación, dans ce cas, ça va être, acuérdense que la combinación ahí se pronuncia E, ¿sí? Y en este caso, esta S no se va a pronunciar. Entonces, para decir yo hago, sería je fais. Ajá. La diferencia entre la pronunciación de esta E es que es la del francés. Ahí está. Es la del francés. Entonces, acuérdense que la E del francés es E. ¿Sí? Je fais.
y la otra es como una, pues ya más mejor articulada, como la del español, je fais, ¿sí? Je fais, ajá. Ça va être la même chose ici, es lo mismo porque pues, se escribe de la misma manera, entonces sería tu fais, ¿oui? Il, elle, et ça va être la même chose. Ici, nous avons T, mais ça ne se prononce pas. Ajá. Aunque tenemos una T ahí, esa no se pronuncia. Entonces, va a ser prácticamente lo mismo. Il fait, elle fait. Si se dan cuenta, lo que son las tres primeras personas que son del singular, entonces la pronunciación del verbo es exactamente la misma. Je fais, tu fais, il fait, elle fait. ¿Ve? Ok. Mais ça va changer dans le pluriel. Pero eso ya va a cambiar en el plural. ¿Sí? Aquí no vamos a pronunciar la S, sino vamos a pronunciar hasta la N, igual E, y esta S no se va a pronunciar, entonces sería nous faisons. ¿Sí? Nous faisons. Ajá. Y esto, o sea, lo que es esta sílaba de aquí para acá, es nasal. Nous faisons. Ajá. Aquí vamos a dejar de pronunciar E y S. Y esta S tampoco se pronuncia. Entonces sería buffet. Así como el buffet, tal cual. Ajá. Buffet. ¿Ve? Et ici, normalement, quand nous avons un verbe régulier, la prononciation du singulier et du pluriel, il est, ça va être plutôt la même chose. Normalmente cuando tenemos un verbo regular y, y hacemos la pronunciación tanto del singular como del plural, de él, ella, ellos, ellas, normalmente la pronunciación del verbo es igual, pero aquí cambia, entonces aquí sí nos va a dar la pauta para decir cuando estamos hablando de manera singular o cuando estamos hablando de manera plural. Entonces, aunque no suenen estas S, ¿sí? Y se pronuncian exactamente igual que los de acá arriba, aquí el verbo cambia. Entonces sería ils font, elles font, ¿sí? Entonces, la pronunciación del verbo nos va a dar la respuesta de saber si hablamos en singular o si hablamos en plural. Parce que ça va être trop différent de dire il fait à il faut. ¿Okay? Porque es diferente decir él hace a ellos hacen. ¿Okay? Entonces, une fois plus, la prononciation j'ai fait, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Ouais. OK. Ça, c'est par rapport au verbe faire. Eso es en cuanto al verbo faire. ¿Sí? Y por ejemplo, si ustedes se acuerdan que la semana pasada, el día viernes, vimos unos verbos para decir o hablar sobre recetas y verbos así que ¿cómo se dice? Que los utilizamos cuando cocinamos. Ajá. Por ejemplo, yo les había dicho que, por ejemplo, existe el verbo cuisiner. Ajá. Pero también existe de la siguiente manera. Faire la cuisine. Ajá. Entonces, cuisiner es cocinar. Faire la cuisine no es que estén haciendo una cocina como tal, sino que están cocinando también. Y si utilizan tanto una como otra, es exactamente lo mismo, ¿sí? No hay ningún, ¿cómo se dice? No hay ninguna confusión, no, es totalmente comprensible, ¿sí? Entonces también hay veces que utilizamos el verbo faire para hacer o sea, para referirnos de que hacemos algún tipo de deporte,
Par exemple, aussi avec les tâches ménagères. Y también como con los quehaceres o tareas de la casa, pero ese pues ya lo vamos a ver o lo verán más adelante, ¿sí? Entonces, pero este sí es un verbo que es de harina y de arroz y se lo van a terminar aprendiendo porque pues de tanto que lo use, ¿sí? Ok, très bien. Et à côté, nous avons le verbe manger. Comme je vous avais dit, tous les verbes qui finissent avec ER, ce sont des verbes réguliers. Ajá. Todos los verbos que terminan en ER son verbos regulares. Entonces, a excepción de un verbo que es el verbo aller, que ese ya vimos, pero no está más de más que se los recuerde, porque es un verbo irregular que también termina en ER, pero pues, bueno. Ajá. Entonces, como ustedes saben, todos los verbos regulares tienen un cierto patrón para poder hacer la conjugación. Esa es una ventaja que tenemos de los verbos regulares, ¿sí? Pero, pues, no todo es color de rosa siempre. Siempre en francés se vive de excepciones. Entonces, aquí la excepción es, por ejemplo, los verbos que terminan en ER, pero antes de eso tienen una G, ¿sí? Porque normalmente yo les he dicho que los verbos que son regulares, para hacer la conjugación, vamos a, como quien dice, a copiar y pegar la base, o sea, todo lo que está antes de esa terminación ER, ajá, y solamente agregamos o modificamos esta terminación según el pronombre que le corresponde a cada uno de ese pronombre, la terminación es determinada, o sea, ya está fija. Entonces, si vous vous rappelez, si se acuerdan, el je, la terminación ça va être e, tu, terminación es. Seulement je vais mettre un pronom. Ay, nomás le voy a poner un pronombre para no ponerlos. Nous, ça va être ONS. Vous, ça va être EC. Et elle, au pluriel, ça va être ENT. ¿Sí? Normalmente, la terminación de cada uno de estos pronombres es esta que está marcadita después del bien. O sea, es lo que tenemos que escribir en lugar del ER. ¿Sí? Entonces, habiendo dicho esto, ajá, como les había dicho, según el pronombre que utilicemos, volvemos a copiar la terminación y después agregamos la terminación que le corresponde a este pronombre del que hablamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en je, aquí está la E. Je vais mettre dans un autre color. Voy a poner en otro color para que se vea bien, ¿sí? E, es, E, ONS, EC, ONT, ¿sí? Entonces, hasta ahí todos vamos bien, ¿sí? Pero ustedes dirán, ¿por qué chanclas está esa E ahí? Ah, bueno, tiene una explicación. C'est une exception, mais en fonction de la fonétique. Es una excepción, pero por función de fonética, ¿sí? Hay muchas excepciones en el francés y muchas son por fonética, o sea, que se escuche bien, ¿sí? Esa es una característica del francés de que se escuche como melodioso, armónico, por así decirlo. Entonces, normalmente, si ustedes hacen lo que yo les dije, y por ejemplo, o sea, hacen toda su conjugación, llegan al nu, y tendría que ser normalmente así, sin esa E, así tal cual. Entonces, aquí la cuestión es de que, por ejemplo, la pronunciación, la première se va a être je mange, tu manges, il mange, elle mange, pero
sería ahí, sin la E, sería nous mangeons. Entonces es así como que mange, 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 mangon. Mange, no, como que no cuadra. Entonces, es por eso que dejamos solamente en el pronombre nous, vamos a dejar puesta esa E. ¿Para qué? Para que siga pronunciándose de la misma manera, ¿sí? Entonces, hasta aquí sería la pronunciación mange y luego ya le agregamos la terminación on. Nous mangeons, para que siga ese mismo patrón de pronunciación y se siga escuchando exactamente igual, bueno, no exactamente igual, sino muy parecido. Je mange, tu manges, il mange, elle mange, nous mangeons. Vous mangez, il mange, elle mange. ¿Vale? Ok, entonces es por eso que aparece esa E ahí escrita. Y eso aplica para todos los verbos que antes de esta terminación tengan una G. Por ejemplo, otro verbo, ¿verdad? Je vais mettre le verbe, je vais effacer. Primero voy a quitar estas terminaciones que al cabo ya se las hay. Voy a poner, por ejemplo, el verbo nager. El verbo nager es nadar, ¿sí? Entonces sería je nage, tu nages, il nage, nous nagions, vous nagez, il nage. Y pasa exactamente lo mismo. Es para que estos, o sea, es para que toda esta pronunciación siga el mismo patrón. Je nage, tu nages, il nage, nous nagions, vous nagez y el nage. ¿Sí? Y no sea como que je nage, tu nages, il nage, nous nagons. O sea, como que c'est trop différent. Es muy diferente, entonces, pues, como que ya no cuadra, ya no se escucha chido. Es por eso. O sea, esa E aparece para que se escuche perro. ¿Vale? J'espère que jusque-là, tout va être bien. Y espero que hasta aquí todo vaya bien. Entonces, on y va a la pratique. Vámonos a la práctica. ¿Sí? Je vais passer ou à borrar. ¿Sí? Y je vais repartager mon écran. Voy a volver a compartir mi pantalla. Bien. Ici. Plutôt, ce qu'on va faire, ça va être la conjugaison de verbe faire. Ouais. Par exemple, comme je vous avais dit, on va l'utiliser avec des sports pour dire que nous sommes en train d'entraîner quelques sports. O sea, cuando nosotros estamos entrenando como un deporte. ¿Sí? Et ici, ce que vous allez faire, ça va être seulement d'identifier le pronom et après mettre la conjugación que corresponde. Aquí hay que identificar el pronombre que se está utilizando y tal cual. O sea, nada más poner la conjugación. Por ejemplo, dans la première, ça va être je. Entonces, si se acuerdan, y espero que se acuerden, la conjugación ça va être fait. Je fais du sport. Ouais. Dans la deuxième, est-ce que, acuerden, creo que sí les había dicho y si no se los digo de una vez, es que es una fórmula para hacer preguntas, pero, o sea, se puede poner y se puede no poner y es totalmente comprensible, es como que nada más para verse como que más de caché, ¿sí? Entonces, es que, y aquí ya viene el pronombre tu, y acuérdense que es la misma conjugación que
el tu, que diga el je. Entonces, ¿es que tu fais du sport? Y siempre que viene ese es que a fuercitas, es una pregunta. Ouais. Est-ce que tu fais du sport? OK. La suivante, ça va être mon copain Javier. Javier. Ouais. Il. Ici, ça va être le pronom il. Fait. Ahora es con T. En lugar de ese es con T. Du foot. Ouais. Quatrième. Léa. El ne. Ajá. Aquí corresponde a la misma que a la anterior, porque tanto él como ella, pues, terceras personas del el singular. Ajá. Léa, elle ne fait pas du sport. Ouais. La suivante. Mais nous. Ajá. Acuérdense. Faisons. Oui. Faisons du tennis chaque jour. Ouais. Suivant. Sixième. Ça va être et vous. Vous faites du sport aussi. Ouais. Ajá. Suivant. 7. Marc es son ami. Il. Ajá. Aquí estamos hablando de terceras personas, pero en plural. Entonces, tanto Marc como su amigo, estamos hablando de ellos. Y aquí ça va changer. Font du basket. Ouais. Et la dernière, ça va être la même chose. Lucy et Lucille. ¿Sí? Tanto Lucy como Lucille son ellas. Ajá. Elles font de la natation. Ouais. Donc, j'espère que ça va être bien fait. Espero que lo hayan hecho bien. Aquí les digo, o sea, de tanto que se usa, la verdad es que ya tanta práctica. Ouais. Ok, très bien. Donc, et on va changer le verbe manger. Vamos a cambiarle al verbo manger. Je vais fermer ça parce que ça, c'est un peu... C'est bien. Ouais. Ce qui dit la consigne. Complète les phrases avec le verbe manger. Ajá, hay que completar las frases con el verbo comer. ¿Sí? La primera, ça va être mon chien Toby, mi perrito, bueno, mi perro Toby. En este caso, ya saben que en francés usa también ellos animales y cosas y eso. Si, o sea, se ajustan al pronombre que sea necesario. En este caso estamos hablando de él, el perro. Ajá. Entonces, solamente hay que desplazar la opción. Aquí en estas fichas les recomiendo, porque ustedes saben que la terminación tanto de je como de il, él, es solamente una E. Entonces, si a ustedes les aparece dos opciones, como se puede ver aquí, agarren la primera. Porque estas fichas, si ustedes agarran esta y la ponen ahí, ajá, por no ser la primera que les da, se los puede poner de manera errónea, ¿sí? Y aunque la conjugación esté bien, les va a decir que está mal, pero es porque así está diseñada la ficha. Entonces, mon chien Toby mange ses croquettes. ¿Eh? Entonces, la siguiente. Depuis un an, je ne... Ajá, aquí el pronombre es je. Ici, ça va être ce qui correspond. Depuis un an, je ne mange plus de viande. Sí. Desde hace un año, yo ya no como más carne. Ouais. Suivant, ça va être vous. Oui. Vous, la terminación, ça va être EZ. Ouais. Ça va être vous mangez avec plaisir ce que votre maman apporte. ¿Sí? Ustedes comen con mucho gusto lo que su mamá les pone, pues como el hacha. ¿Ouais? Ok, très bien. Suivant, ça va être nous. Ajá, aquí es donde tenemos lo de la excepción de la E
y luego la terminación ONS. ¿Sí? Et ça va être ici. Nous mangions dans un grand restaurant. ¿Sí? Suivant, nos enfants. ¿Sí? Nuestros hijos, ellos. Terminación, ça va être ENT. Mange du le midi a la cantine. Y no es una cantina, chicas, no. Es el comedor de una escuela. Entonces, nos enfants mangent tout le midi a la cantine. O sea, nuestros hijos comen como siempre a todos los medios días en el comedor este de la escuela. ¿Sí? O, no me acuerdo si ya les había dicho que este pronombre es una manera de referirnos a nosotros, pero la conjugación de los verbos va a ser como si fuera il, él en singular. Entonces, la terminación que les corresponde a il y él en singular es solamente una E. Y aquí nos queda solamente esta. ¿Sí? Y sería, on mange trop de viande. C'est mauvais pour la santé. Entonces, comemos demasiada carne. Es malo para la salud. ¿Okay? Ok. Suivant. Les éléphants. Los elefantes. Ellos. ¿Sí? Entonces, terminación ENT. On va les mettre ici. Les éléphants mangent de grandes quantités de feuilles chaque jour. Los elefantes comen grandes cantidades de hojas cada día. Et la dernière, c'est qui dit fais attention à ce que tu, et ce qui reste, ça va être mange. Fais attention à ce que tu manges. Pon atención a lo que comes. ¿Ouais? Ok, très bien. Donc, ici, ça va être tout par rapport à la clase d'aujourd'hui. Esto es todo en relación a la clase del día de hoy. Yo espero que no sea un tema complicado, yo creo que no. Es como cosa de simplemente practicar los verbos, sobre todo el faire, porque es el irregular, pero sí se lo van a aprender. Y que hubiera quedado claro lo de las cantidades. Entonces, si no tienen dudas, si no tienen preguntas, lo voy a dejar hasta aquí. Si no tienen dudas, si no tienen preguntas, dejamos hasta aquí. Y si no, ya saben, me pueden mandar un mensajito. Entonces, merci beaucoup et on se voit demain. Merci les filles.